La incertidumbre política en Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad abrió la posibilidad para otros actores en la región de implementar sus propias agendas, como Israel, en medio de advertencias de no agitar más la ya delicada situación como la que ha hecho el gobierno de Estados Unidos. Me acompaña esta noche el historiador, analista internacional Ilan Semo Koloman desde la Ciudad de México. Profesor Semo, qué gusto saludarle. Quiero hacer referencia a este encuentro que hubo entre el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan con el primer ministro Netanyahu. La pregunta aquí es, Israel, el ejército israelí ha ya hecho más de, o casi medio millar, casi 500 ataques en recientes días a lo que son los activos militares en Siria. Jake Sullivan dice que Israel tiene derecho a defenderse de lo que son los riesgos a su seguridad. En el corto plazo parecería que tiene sentido hacer esto, pero ¿en qué momento estos bombardeos representan exactamente lo opuesto para Israel? La salud también aquí, desde la Ciudad de México. Y yo creo que es muy imprudente lo que está haciendo Israel, eh, que vindica el derecho a su defensa, lo cual está garantizado, lo cual no significa el derecho a la inclusión y al ataque en una situación tan delicada como la que está pasando Siria. Es comprensible que quieran destruir silos y arsenales armamentísticos que podrían caer en manos, por ejemplo, del Estado Islámico, que es un agente activo en todo el proceso sirio, o otros grupos rebeldes. Pero bien, podrían haberlo hecho de otra manera, con acuerdos, etcétera. Entonces, eh, es muy probable que Israel se proponga solamente la destrucción de esos arsenales militares, pero ya ocupó una nueva región en Siria y esto se vuelve definitivamente una provocación. Así es. La comunidad internacional pues, lo ha denunciado, el mismo gobierno de Estados Unidos se haya sorprendido y así estamos. No solo están en las alturas del Golán, ahora ocuparon la zona desmilitarizada, que viene de un acuerdo desde el 73 y que ninguno de los dos había violado. Eso agrega incertidumbre a la situación siria, definitivamente. Aquí la pregunta o la interrogante es por cuánto tiempo, tanto los ataques como esa ocupación de la que usted está hablando, por cuánto tiempo y justificada, bajo qué términos, cuando el propio gobierno israelí ha dicho que el colapso del gobierno de Assad, de al-Assad, pues implica que no hay quien refuerce ese acuerdo que se creó después de la guerra de 1973. Pues sí, en efecto, se trata del colapso de un régimen que duró más de 5 décadas y todo está en negociación. Pero eso no justifica que algo que se podía defender desde las alturas del Golán, ahora tengan los israelíes más territorios aún ocupados en Siria que abarcan un área mucho más amplia para su defensa. Es absurdo el argumento israelí. No lo es tal vez el hecho de que estén preocupados por arsenales químicos que los tenía al-Assad, por arsenales de misiles que los tenía al-Assad y que sí podrían caer en manos. Pero esto se hace de otra manera. Esto se hace tratando de apoyar un proceso enormemente difícil en Siria, que hasta aquí, al menos en los primeros días, da buenas señales de que podría establecerse un gobierno más o menos de consenso, pero una situación de incursión israelí da pie para que múltiples grupos que quisieran radicalizar la situación siria tomen esto como un argumento central. Ese es. Entonces, digamos que lo que usted dice es correcto, puede volverse en su contrario, que no están siendo atacados los israelíes por ninguno de los grupos sirios que acaba de tomar y estando dando pie, casi con una provocación, a que se abra la posibilidad de crear digamos, un frente de problemas. No creo que ninguna de las fuerzas sirias esté interesada ahorita en abrir un frente militar en Israel. Eso por ningún motivo. Porque están totalmente absorbidas por el gran dilema de si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo para establecer un gobierno nacional, lo cual no está tan claro que puedan. Pero esa incursión en la frontera con Israel abre una zona
de incertidumbre para todos estos grupos que podrían tomarla como pretexto precisamente para desbordar acuerdos nacionales. Y cuando pensamos Así en es. Turquía también y aquellas tropas que son respaldadas por Turquía, ¿cuáles son, digamos, esas áreas de riesgo que le preocupan a usted? Porque hemos hablado, por supuesto, sí, de que se fortalezca las simpatías hacia el Estado Islámico en relación con este vacío de poder, pero hablemos de Turquía. Sí, por supuesto, igual. Es decir, es un poco parecido a la situación que tiene Israel. Turquía, la preocupación central del gobierno turco es esencialmente debilitar a todas las formaciones militares, que son varias, no es una sola, pero es una sola central, el PKK kurdo, de tal manera que aprovechando el vacío de poder, no tengan la fuerza que los turcos han querido mermar durante décadas y ahora tienen la posibilidad. Pero estamos hablando casi del 8% de la población siria y una zona de altísima volatilidad militar con grupos de una larguísima tradición militar que van a llevar a una guerra con los rebeldes apoyados por los turcos de larga duración, ya ha sido prácticamente larga, va a durar más, que desestabiliza la situación dentro de Siria. Y aquí hay que decirlo en general, es decir, si Israel, Turquía, los mismos Estados Unidos, que han estado bombardeando, se entiende, las áreas ocupadas por el Estado Islámico dentro de Siria continúan interviniendo por encima de los propios intentos de HTS de formar una coalición que haga gobernable el país, pues crean condiciones mucho más difíciles para que este nuevo gobierno, que ha dado señales positivas, a pesar de su pasado en Al Qaeda, a pesar de su radical islamismo, pero que ahora tiene que gobernar frente a una enorme cantidad de grupos disímbolos y que además, creo yo, y esto se ha dicho poco, sabe cómo hacerlo, porque su dirigente, Al-Shammar, ahora con su nombre civil, ya no con su nombre Bien. militar, de Al-Qaeda, tiene experiencia de gobierno en IL. Y el hecho de haber sobrevivido como gobierno Ya. durante la dictadura habla de una persona que tiene capacidad de negociación, es flexible, sabe concertar grupos disímbolos Bien. y creo que las fuerzas internacionales deberían aprovechar el hecho de que una figura de este estilo esté encabezando el proceso y Ya. no ponerle, dice en español, piedritas en el camino. Pues es la situación. Obviamente Jake Sullivan sigue, hay otros temas importantes de su visita, como es también este cese al fuego con Hamas, del cual estaremos hablando también en las próximas horas. Gracias, profesor Semo, el historiador Ilan Semo desde la Ciudad de México.